Recuerdo que cuando mi padre se hizo católico, cuando mi padre entró en la Iglesia Católica, alguien le preguntó que por qué había decidido dar ese paso en su vida, que había sido después de mi ordenación de sacerdote. Y por supuesto que influyeron muchos factores, sin duda. Estoy seguro que el mismo hecho de mi ordenación de sacerdote tuvo mucho que ver, por supuesto, todo lo que eso le impactó. Pero él dijo algo que a mí nunca se me ha olvidado y que me viene a la mente a la luz de estas lecturas de la palabra de Dios y a las puertas de la Navidad. A él le hizo un impacto profundísimo conocer a mis amigos seminaristas, porque mi casa, por lo que fuera, muchas veces era punto de encuentro. Había además muchos seminaristas que venían de otros puntos de España y pasaban por Madrid, se quedaban en mi casa. Mi casa en tiempo de vacaciones de seminario era un continuo ir y venir de seminaristas. Y mi padre siempre estaba con nosotros y muchas veces me decía: tú no te das cuenta la calidad de amigos que tienes. Y lo que más le llamaba la atención de ellos era lo alegres que eran gente tan feliz. Y él me decía: ¿tú te das cuenta lo felices y lo alegres que sois todos vosotros? A él lo que más le impactó, porque en realidad fue la primera verdadera experiencia impactante que él tuvo del catolicismo, aparte de simplemente haber vivido unos años anteriormente en España, pero haberlo conocido tan de cerca de personas que querían apasionadamente ser sacerdotes, eso a él se le quedó grabado. Y él me lo dijo: si es que yo os tengo envidia. Yo tengo envidia de la alegría que vosotros tenéis. Él no entendía todos los dinamismos de la vocación y todos esos detalles se le escapaban a él. Él solo veía que cuando nosotros estábamos juntos éramos la gente más feliz que él había conocido. Y eso se le impactó. Por eso cuando él me dice a mí: quiero hacerme católico, me dice: quiero unirme al club, en su manera de humor, de sentido inglés, humor inglés que él tenía. Quiero ser uno de vosotros, yo quiero tener lo que tenéis vosotros. A mi padre no le convencieron unos grandes raciocinios doctrinales sobre la diferencia del anglicanismo y el catolicismo. Eso lo entendería él poco a poco después. Pero el impacto, lo que le conmueve a él por dentro es eso. Las lecturas de la palabra de Dios hoy, del Cantar de los Cantares y del Evangelio de la Visitación en San Lucas, precisamente lo que exalta es esto. Y nos deberíamos de preguntar profundísimamente: ¿quiénes son la gente más alegre y más feliz que hemos conocido nosotros? Otra manera de preguntarnos por la palabra de Dios de esta mañana en nuestra vida: la gente cuando se encuentra conmigo es feliz. Yo me acuerdo del impacto que me hacía cuando iba a visitar a don José Rivera, mi director espiritual. Me daba igual lo que le estuviera pasando, lo que me pasara a mí. Yo salía de allí que me quería comer el mundo. Bajaba las escaleras del segundo piso de su casa que me quería comer el mundo. Y volvía al seminario dando trotes. Y no me enteré de la mitad de lo que me había dicho, ni todas las cosas que me había explicado, y todas las teologías, y la liturgia, y no sé cuántos. Pero a mí me contagiaba una alegría y un entusiasmo incontenible. Me pasaba las veces que tuve la oportunidad de ver a Juan Pablo II. Una persona que comunicaba una alegría de ser cristiano, una alegría de haber conocido al Señor, una alegría de querer ir al Polo Norte y al Polo Sur a anunciar a Jesucristo. Y ya para qué te cuento cuando conocí a la Madre Teresa, y es que la conocí durante 20 años, del 77 al 97. O sea, todo a su alrededor era gente que era feliz y contagiaba alegría. Y por eso el testimonio de esta mujer arrasaba por donde pasaba. Y yo, que la escuché hablar en público durante 20 años, puedo dar fe que esa mujer nunca dijo nada diferente entre una charla y la otra. Siempre daba la misma charla. La gente la había escuchado 20 veces y la gente salía igual de feliz que la primera vez que la había escuchado. Salía conmocionada hasta las lágrimas. Bueno, ¿qué tienen estas personas que producen este efecto? Es lo que produce María cuando se encuentra con Isabel, que le dice: en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, saltó la criatura de alegría en mi vientre. Cuando alguien escucha mi saludo
mi anuncio, mi testimonio, mi vida, sientes alegría. Algo brinca en su interior. En cuanto ella recibe el anuncio del ángel, se pone en camino. Esta es otra de las notas típicas de la alegría cristiana. Tú le puedes preguntar a una persona si es alegre o si no es alegre, si es feliz o no es feliz, pero cuando tú ves la vida de esta persona, una persona que siempre está en camino, una persona inquieta, desasosegada, una persona que siempre le parece poco, que siempre quiere llegar más lejos, que siempre piensa en personas que todavía no ha escuchado el anuncio. Para mí, una de las notas más tristes de la Iglesia Católica en la que yo estoy viviendo hoy es ver que nadie quiere ser misionero. Que todo el mundo se apunta a lo del mes, a lo de las 3 semanas, y me paso la vida contestando correos electrónicos de, bueno, si no puedo ir un mes, ¿podría ir 3 semanas y 2 días? Digo, pues hijo, sí, ven lo que puedas, pues para algo servirá. Yo siempre estoy pensando, pero ¿y por qué la gente no lo deja todo y se va de misionero? ¿O es que Jesucristo no produce esa alegría suficiente en el corazón de tantos? Cuando yo pienso que los padres capuchinos en 1965 mandaron 40 capuchinos de la provincia de Lombardía, en Milán, solo a Etiopía, ¿dónde han quedado? ¿Dónde ha quedado todo eso? Cuando por cualquier país de Latinoamérica que fueras, y de aquí de África, ibas y te encontrabas nada más que misioneros españoles por todos sitios. Entonces, para mí, cuando uno no tiene nada que contar, no tiene a dónde ir. La gente no tiene nada que contar porque no tiene a dónde ir, pero yo me encuentro con cooperantes por todos sitios. Es decir, gente que va haciendo más o menos el bien que pueda según la ideología de su ONG o de su organización, por un magnífico sueldo. O sea que la gente sí se va a ayudar a los demás cuando le pagan un cheque y le hacen una transferencia bancaria. Y aquí está María, que recibe un misterio, que la deja completamente conmocionada, que es imposible que ella nos hubiera podido dar una clase de cristología para explicarnos lo de la unión hipostática en sus entrañas que ha pasado hace 3 días. Pero se planta en casa de su pariente Isabel y su sola presencia, su saludo, produce esta alegría. ¿Por qué no vamos? Porque no tenemos nada que decir. ¿Por qué no vamos? Porque no tenemos nada que llevar. ¿Quiénes son los que van? ¿Quiénes son los que han venido hasta nosotros? Los que tenían algo que decir. Y ahí está el testimonio colosal de los misioneros, de los evangelizadores, de los catequistas. Luego te darán 1000 explicaciones de que no hay que irse a países tan lejanos para no sé cuántos. Pero ¿cómo es posible que en la Iglesia Católica podemos saber toda la gente que no conoce a Jesucristo y no se muevan las entrañas de los sacerdotes, de las religiosas, de los laicos, de los jóvenes, para querer lanzarse a esos lugares? Fijaros la expresión que usa en la lectura del Cantar de los Cantares. Habla mi amado y me dice, es decir, aquí el amado no es otra persona que Jesucristo, de quien está anticipando el Cantar de los Cantares. Levántate. Para caminar hay que levantarse. Es que estamos postrados. Es que muchas veces somos una iglesia postrada. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias cesaron, se ha ido, brotan las flores del campo. Qué importante es sentir la alegría de la voz del amado. Cristo, que me habla, que me llama, que me consagra y me envía. ¿De qué nos sirve tener bautizos y bautizos y bautizos? ¿Has bautizado al niño? ¿Está este niño bautizado? Bautizos y bautizos y bautizos. Son llamados, consagrados. Sí, ¿y el envío? Porque si te llaman y te consagran, es para una misión. ¿De qué nos sirve la llamada? ¿De qué nos sirve la consagración sin el envío? Por eso, la visitación de la Virgen María a su prima Isabel es de una importancia capital para la vida de la Iglesia, porque lo que está ocurriendo en estos días anteriores a la Navidad, y luego por supuesto después de la Navidad, es precisamente la radiografía de lo que es la vida de la Iglesia. Es el programa pastoral de la Iglesia, el contemplar a María, que recibe un anuncio y que en el momento que esta mujer está encinta del Verbo de Dios encarnado en sus entrañas, es una mujer que se pone en camino. Igual que ocurre en la Navidad, que en el momento en que se oye el anuncio, todo el mundo se pone en marcha.
O sea, no hace más que nacer este niño, los Reyes Magos, que no sé de dónde vinieron, pero seguro que no vinieron del otro lado de la calle, se ponen en camino porque van siguiendo una estrella. Y los pastores, que hemos venido a adorarlo, o sea, en cuanto una persona tiene noticia de Jesucristo o ha recibido la noticia, se pone en camino. Los Reyes Magos se lo cuentan a todo el mundo, además se lo cuentan a Herodes, que menudo lío montaron después por contárselo a Herodes, que luego van y matan a todos los inocentes. Y los pastores se fueron de allí dando gloria a Dios. Oye, ¿qué fue lo que vieron? Pues vieron un niño envuelto en pañales. Se habían encontrado con Jesucristo y se lo fueron a contar a todo el mundo. ¿Quién haría caso a esos pobres pastorcitos que han venido de una cueva porque habían oído la voz de un ángel? Pues se lo fueron contando a todo el mundo. Esto es lo mismo que ocurre en la Pascua. Resucita Jesucristo y todo el mundo echa a correr. La imagen de la muerte de Jesús es lo más patético que puede haber. Muere Jesús y todo se para. ¿Qué hacen los apóstoles? Se esconden en una casa, pues están quietos. Los discípulos de Emaús, arrastrando las chancletas, desilusionados, decepcionados, bueno, pues porque tenían que volverse a su pueblo. Nosotros nos creíamos que, pero mira tú. Reconocen a Jesús en la fracción del pan. Les arde el corazón como a la esposa en el Cantar de los Cantares cuando oye la voz del amado y dice, quédate con nosotros porque anochece, y resulta que se han sentado a cenar, o sea que sería todavía un poquito más tarde porque a poco que durara la cena ya habría oscurecido de verdad. Dice, volvieron corriendo a Jerusalén. Pero ¿cómo se puede correr sin luz eléctrica desde Emaús hasta Jerusalén? Bueno, pues yo no sé qué luz llevarían dentro del alma, pero eso se fueron corriendo y se lo contaron. Y lo cuentan con tal entusiasmo que en ese momento se aparece Jesús en medio de ellos. Cuando María visita a Isabel, brinca, hace presente a Cristo. Cuando aparece un cristiano que le arde el corazón, que ha escuchado la voz del amado, que tiene la voz del amado dentro de su corazón, llegas tú y la gente reconoce a Jesucristo. La gente del pueblo de Ars, del pueblecito de Ars, no eran grandes teólogos, pero debían de tener bastante buen olfato para un cura y otro cura. Y decían del cura de su parroquia, nuestro cura no es como los demás, el nuestro es un santo. Y decían, hemos visto a Dios en un hombre. Si es que no hace falta más aparición de nuestro Señor Jesucristo que los cristianos. Si los cristianos, cuando llegamos a un sitio, cuando nos encontramos con un grupo, cuando estamos en contacto con la humanidad, no producimos esta alegría, la que sintió mi padre con los seminaristas, y la que hemos experimentado todos en tantos momentos de nuestra vida, gente que ha colmado nuestro corazón de alegría, que no estaría de más que pensáramos, ¿quiénes han sido las personas a quienes yo más le debo la alegría que llevo en el corazón? ¿Quiénes son los que han sembrado a Jesucristo en mi vida? Y cuando la gente se encuentra conmigo, ¿qué experimenta? ¿Recibe a Jesucristo? ¿Se hace Cristo presente en medio de ellos? Juan y Pedro se van andando al sepulcro. Van andando. ¿Por qué van andando? Pues porque los muertos no van a ningún sitio. Pero de repente reciben el anuncio de Magdalena, echan a correr. Magdalena va a la tumba y va de mañana, tranquila, pues eso, total, para ir a ver a un muerto. Los muertos no te esperan todo el tiempo que haga falta. Y sin embargo, todo el mundo echa a correr. O sea, aparece Jesucristo y la iglesia se pone en movimiento. Aparece el Espíritu Santo en Pentecostés y es que achicharran, incendian la cuenca del Mediterráneo con el Evangelio. Y cuanto más los perseguían, más Evangelio. Vamos, desde Finisterre hasta la India, desde el apóstol Santiago hasta el apóstol Tomás. Y porque no les dio tiempo a más, que en aquel tiempo no se moría a los 80 años. Y además encima los mataban a los pobres. Vamos a pedirle al Señor que a las puertas de una Navidad nos preguntemos por nuestro termómetro de la alegría. ¿Qué tal ando de alegría? ¿Qué produce mi vida cuando la gente se encuentra conmigo? La gente se pregunta, como se preguntaba mi padre, oye, ¿y estos qué tienen? ¿Qué es la vida que tienen estos hombres que yo no tengo y que yo tanto envidio? No hay mejor prueba del misterio de Dios hecho carne en medio de nosotros en Navidad
No hay mejor testimonio que pueda dar la Santa Madre Iglesia Católica que la alegría que la gente encuentre cuando la gente se encuentra con ella.